Nuevamente, muy buenas tardes para todos y todas. Agradecemos puedan tomar asiento. A las personas que nos están acompañando. Para la empresa Metro de Bogotá es un placer darles la bienvenida a nuestra conferencia técnica sobre geotecnia de la primera línea del Metro de Bogotá. Antes de iniciar, es importante dejar constancia de no haber invitado a ningún aspirante o candidato a la presidencia o vicepresidencia de la República y al Congreso de la República, o a voceros de estos a esta reunión. Esto en concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Estas reuniones son de participación ciudadana y no tienen ningún carácter político, por lo que no se extendió ninguna invitación a algún actor político. Extendemos un saludo también muy especial a todos los directivos, profesores y estudiantes que nos acompañan en la tarde de hoy, ya sea de manera presencial o vía streaming, de las universidades Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad del Cauca, Escuela Colombiana de Ingenieros, Universidad La Gran Colombia, Universidad Militar, Universidad de América, Universidad de La Salle, Universidad Santo Tomás, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Universidad Antonio Nariño y de la Universidad Distrital. También saludamos a todos los representantes del Consorcio Supervisor PLLB, Interventoría de la Primera Línea del Metro de Bogotá, a los representantes PMO y a los representantes de la Vía Ciudadana que nos acompañan en esta tarde. Para dar inicio y para tener un contexto general de nuestro evento de la tarde de hoy, invitamos en este momento al subdirector técnico del Consorcio Supervisor PLLB Interventoría, Primera Línea del Metro de Bogotá, él es Jesús Torres. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Para el proyecto de la primera línea del Metro de Bogotá es un gusto contar con la comunidad estudiantil. Es claro que estos espacios de técnicos, en donde hablaremos hoy de la geotecnia en el taller, son para ustedes y entiendo que esto servirá para que desde la academia estos espacios de lectura, de criterios, de diseño, en este caso, para el taller, los conversatorios que se puedan tener en la academia serán muy importantes. Como les decía, hoy tenemos una conferencia muy importante que tiene que ver con la geotecnia, el refinamiento del suelo en el patio y taller de la primera línea del Metro de Bogotá. El objetivo, sobre todo, es muy académico. Contamos con un grupo de expertos desde la interventoría y en el que hoy queremos contarles cómo va el proceso de diseño para la construcción del mejoramiento del terreno en el patio y taller. Antes de dejarles con nuestros expertos, los ingenieros Mónica Melgarejo y Ernesto Varela, yo quiero contarles de manera muy rápida tres aspectos relevantes o varios aspectos relevantes en tres slides que les tengo. Bien, este proyecto está compuesto por 4 actores muy importantes. La empresa Metro de Bogotá, que es el concedente, la entidad contratante, como ustedes bien saben. Está el PMO, el consorcio consultor PMO, el Project Management, que apoya la gestión y el seguimiento al desarrollo del proyecto. Tenemos al concesionario constructor, Metro Línea 1, y por otra parte tenemos a la interventoría, el consorcio supervisor de la primera línea del Metro de Bogotá. Como aspectos importantes generales, tenemos que decir que el proyecto cuenta o beneficia a 9 localidades, a 22 UTZ, a 75 barrios. Hay un aspecto que va también a
a beneficiar a 2.9 millones de personas en las distintas localidades. Esta capacidad máxima de operación, cuando la línea se encuentre en un 100% de operación, tendremos 72.000, moverá 72.000 personas o pasajeros hora por sentido, lo que le dará a la primera línea de metro de Bogotá a una de las mayores capacidades de movilidad en Latinoamérica. Podemos decir es que es de los metros más grandes que se están construyendo, que se construyen en Latinoamérica, por la capacidad que tiene sus líneas. Contará con vagones de 135 metros que recorrerán la ciudad en 24 kilómetros y 16 estaciones. Esto es como dato general, sin más preámbulos, porque aquí vinimos a hablar de geotecnia, vinimos a hablar del mejoramiento del subsuelo del patio de taller, y yo sin más preámbulos quiero darles la bienvenida a Ernesto Bareño. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de pasar con nuestra conferencia, quiero recordarles, por favor, a todas las personas que nos están acompañando vía streaming, por favor, cierren sus micrófonos para que podamos estar muy atentos a nuestra conferencia. Y también recordarles que como este es un espacio de participación, a las personas que se encuentran en este auditorio se les entregó un formato para que ustedes puedan registrar las preguntas que tengan y al final vamos a tener una sesión para poder dar respuesta. De igualmente, las personas que nos están acompañando vía streaming a través del chat pueden diligenciar también sus preguntas. Entonces, vamos a ir ahora sí con nuestra conferencia de esta tarde, para la cual nos va a acompañar Ernesto Barreño Moreno. Él es residente de Geotecnia del Consorcio Supervisor PLMB, Interventoría de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en geotecnia vial y pavimentos de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de infraestructura vial. Se desempeñó como secretario de Planeación de Municipios de Boyacá, Comcúper, Genesano y Maripí. Ha sido interventor especialista en geotecnia y pavimentos y asesor de proyectos viales en Cundinamarca, en Boyacá, Santander, Huila, Caldas, Meta, Nariño, Valle, Atlántico, Magdalena, Antioquia, Caquetá, Bolívar, Córdoba, Casanare, Magdalena, Quindío y San Andrés. Asimismo, ha trabajado en proyectos de estudios de suelo y diseño geotécnico del sector transporte, minero energético y sector aeronáutico. Fue docente de geotecnia y suelos para las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería de Transporte y Vías de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Los dejo entonces en compañía de Ernesto Barreño. Buenas tardes para todos los asistentes presenciales y los asistentes virtuales. Bueno, en la tarde de hoy vamos a mirar el proyecto que se desarrolla donde nace la primera línea del Metro de Bogotá, en el patio taller. El patio taller es considerado el corazón mismo del metro, del futuro Metro de Bogotá. El predio está localizado al suroccidente de la ciudad, entre la localidad de Bosa, el canal Cundinamarca y el río Bogotá por este sector. Este es el área del predio. Como obras circundantes tenemos el canal Cundinamarca, el río Bogotá y el Jarillón, que se construyó para prevenir inundaciones como las ocurridas en el periodo de lluvias 2010-2011. El patio taller considera o está contemplado para la construcción de las obras y las edificaciones necesarias para el funcionamiento y mantenimiento del Metro Bogotá. Tenemos entre las edificaciones el estacionamiento de trenes en este sector. Los trenes llegan a
al sitio ingresando por la esquina nororiental, ingresan por las rieles que se encuentran en este sector, en el sector 9, y llegan a su sitio de estacionamiento. En este sector también tenemos rieles que dirigen los trenes hacia las diferentes estructuras, como el torno en foso, las edificaciones de mantenimiento mayor y menor, y las áreas de maniobras. Complementario a estas edificaciones también tenemos edificaciones para almacenamiento general, edificaciones administrativas, área de rieles y área de servicio localizada en este sector. El proceso constructivo considerado para la construcción y la conformación del patio taller contempla la realización de obras preliminares y trabajos complementarios, la realización y la intervención del terreno a nivel de descapote y conformación de la plataforma de trabajo. La plataforma de trabajo es una superficie horizontal sobre la cual se va a movilizar los equipos que van a construir el mejoramiento del terreno. También se tiene contemplado el traslado de redes porque en este sector pasan líneas de energía que deben ser localizadas por otros trazados, y también las actividades contemplan el mejoramiento del suelo por intermedio de la construcción de las inclusiones rígidas, construcción de la capa de transferencia, que es una capa en material seleccionado reforzado que va sobre la capa, sobre la plataforma de trabajo. Posteriormente y superior a esta capa de transferencia se construye el cuerpo del terraplén y finalmente se construyen las edificaciones que observamos anteriormente. Como actividades preliminares que se adelantan en la fase previa, tenemos la adecuación del área de campamento, la recuperación del carreteable para acceder al predio. El carreteable es esta obra paralela al Canal Cundinamarca, que esta es propiedad de la empresa de acueducto de Bogotá, que es la propietaria del predio. Adicionalmente, para definir el perímetro del predio, se construye el cerramiento perimetral, con el fin de realizar un adecuado manejo de aguas, lluvias durante la etapa de construcción de las obras. Se adelanta la construcción de las obras de drenaje temporal consistente en cunetas perimetrales y un pondaje para control de crecientes. De igual forma, se inicia las actividades de instalación de sistema de monitoreo representados en mojones topográficos instalados en el área perimetral del futuro terraplén. Y continuando con el descapote, con el retiro de material vegetal y las materiales como raíces y raicillas que se encuentran en la superficie una vez realizado el descapote, y terminando con las excavaciones para la conformación de cunetas y la limpieza de los vallados existentes que servían de obras de drenaje del predio, el predio en la actualidad. Bueno, con el fin de determinar las características y composición del suelo del área del patio taller, se realiza una campaña de investigación apoyados en estudios existentes como la microzonificación sísmica de Bogotá, que nos define la existencia de dos zonas sísmicas, aluvial 200 y aluvial 300. Tenemos esta franja de intersección de estas dos áreas especiales. En estos sectores se espera espesores de estratos blandos del orden de 200 metros y en este sector de 300 metros. Adicionalmente, en los estudios previos
que se formularon en la fase de formulación del proyecto, consideraron y determinaron que se requiere realizar un mejoramiento al suelo y en toda su área. Las estimaciones preliminares consideraron que la intervención del mejoramiento se debe realizar en una profundidad del orden de los 30 a 40 metros. Con el fin de determinar la composición a profundidad del terreno y las características geomecánicas de cada uno de los estratos, se adelantó una campaña de exploración por medio de perforaciones mecánicas, donde se ejecutaron 55 perforaciones que alcanzaron los 3.397 metros lineales. Las perforaciones se realizaron entre 35 y 200 metros. Importante resaltar que se realizaron 8 perforaciones entre 70 y 75 metros, 5 de entre 100 y 200 metros y 2 perforaciones que alcanzaron los 200 metros de profundidad. Esta campaña directa se complementó con pruebas de campo, tipos piezoconos, presurómetros, dilatómetros y la instalación de piezómetros con el fin de determinar la profundidad de los niveles piezométricos y niveles freáticos. Adicionalmente se realizaron pruebas geofísicas tipo pruebas Nakamura, líneas más W y pruebas SPAC. A partir de la información obtenida en las diferentes, en la campaña de exploración y las pruebas indirectas, se determinó un perfil estratigráfico hasta los 200 metros compuesto por 14 capas. En la parte superficial, importante resaltar la presencia de un relleno antrópico producto de la disposición de materiales de la excavación de la planta del salitre, y el predio también fue destinado como sitio para disposición de materiales de construcción y basuras. Entonces, esas características se encontraron en la primera capa. En la parte inferior continúa el estrato con una secuencia de materiales arcillosos y arenosos, resaltando que a partir de los 7 metros 30 y hasta los 87 metros se encuentran unos materiales con alto contenido de materia orgánica en este sector, y aquí una capa de arcillas de alta compresibilidad y baja resistencia. Adicionalmente, a partir de los 107 metros, continúa una capa arcillosa también de baja resistencia. En la profundidad no se encontró el basamento rocoso, todos son materiales blandos en su composición. A las pruebas, a las muestras obtenidas en la campaña de exploración directa, se le realizaron ensayos de laboratorio para determinar diferentes características del terreno. Continuamos presentando 2 ejemplos de análisis de la información encontrada en los ensayos de laboratorio realizados, donde se observa un gran número de datos que están alrededor de 150 para límite líquido y de arcillas de alta plasticidad. Y en este sector encontramos otra porción de datos importante con límites líquidos mayores a 50, y algunos datos aquí en los suelos orgánicos y suelos limosos. ¿Sí? De igual forma, se analiza el contenido de materia orgánica a profundidad en las muestras ensayadas, donde se observa que a partir de aproximadamente los 60 metros se tienen valores que varían entre menos de 1% y alcanzan cerca del 8 o 5% en términos generales. A partir de los 60 metros disminuye estos valores, concentrándose en alrededor de 3%. En relación con el peso unitario, los análisis se realizaron para determinar valores índice o promedio
de cada uno de los estratos que se determinaron en el perfil. De esta forma, observamos la variación del peso unitario en superficie hasta los 20 metros, entre valores cercanos a 14,5 y 17 kilonewton metro cúbico, y a partir, este dato es importante, este dato corresponde al espesor entre los 17 y 18 metros y los 80 metros de profundidad. Es el dato representativo, donde tenemos valor de 15,5 kilonewton metro cúbico. A partir de los 80 metros encontramos valores que están variando entre 15, 17, 18, 18,5, y al final encontramos una secuencia, una tendencia de pesos unitarios en aumento al final del perfil. El análisis de la información del ensayo del SPT realizado en campo se hace con una energía para el 72%. Este análisis se realiza debido a que los ensayos son realizados con equipos mecánicos, no son equipos manuales, por lo tanto se garantiza una energía mayor. A raíz de esto, la resistencia de los estratos nos define que en superficie tenemos valores bajos. Este estrato, entre los 20 y los 80 metros, también tiene unos valores acá del orden de 4 golpes por pie. Y después de los 80 metros los valores aumentan, a excepción del estrato de arcillas que estaba por allá a los 110, 120 metros de profundidad, donde vuelven a ser valores del orden de 3 y 4 golpes por pie. A profundidad nuevamente ya aumenta la resistencia y sigue la tendencia en aumento. En relación con la variación de la resistencia a profundidad, de igual forma, nos presenta valores cercanos en superficie del orden de 35-40 kilopascales, y nuevamente en nuestra capa más blanda se reduce a valores inferiores a 20 kilopascales. A partir de los 80 metros ya los valores son mucho más elevados, verificándose que la resistencia en estas capas inferiores es mayor. Como parámetros de compresibilidad, el coeficiente de compresión determinado en los ensayos de consolidación tipo A y tipo B nos permiten establecer que el estrato que tiene menor resistencia y presenta mayor valor del C sub C, por lo tanto es un estrato que es susceptible a grandes deformaciones, como se puede observar a partir de la información obtenida en ensayos de consolidación. A profundidad, nuevamente estos valores ya se reducen, minimizando este grado de consolidación futura. Se presenta la caracterización del perfil geotécnico determinado por cada uno de los estratos, donde tenemos las humedades, humedad natural, índice de plasticidad, pesos unitarios y el N72 en golpes pie. De igual forma, tenemos parámetros elásticos y de deformación que nos permiten, que son el insumo para los análisis de asentamientos del suelo, debido a las cargas futuras que a las cuales se va a haber sometido con la construcción del terraplén y las edificaciones. Bueno, los criterios de diseño de las estructuras
se dividen en dos áreas. La primera es para los rieles que están definidos en la norma europea EN 13848-5, que nos define criterios para mantenimiento basados en asentamientos diferenciales en sentido longitudinal de los rieles y en sentido transversal. Estos asentamientos nos definen unos niveles de riesgo por asentamiento diferencial. Tenemos en primer lugar el límite de alerta, el segundo el límite de intervención y el tercero el límite de acción inmediata. Para este proyecto se definió como criterio de diseño el límite de alerta. ¿Qué nos dice este límite? El rango en la deformación longitudinal considera la velocidad de diseño en la cual van a circular los trenes. Las tablas y la norma establece como velocidad de diseño menor a 80 kilómetros por hora. En el patio taller, la velocidad de circulación de los trenes va a ser inferior a 40 kilómetros por hora. En ese orden de ideas, el rango de deformación, el delta longitudinal diferencial entre dos puntos consecutivos máximo que se permite es de 20 milímetros. La distancia es de 3 metros. En 3 metros el asentamiento diferencial máximo es de 20 milímetros. Por lo tanto, el criterio de delta longitudinal sobre L máximo permitido es de 1/150. Asimismo, transversalmente, los asentamientos diferenciales que se permiten en los rieles está dado por el rango de deformación transversal, que para esa velocidad se define en un máximo de 4 milímetros en 1 metro de longitud. Esto nos define un parámetro de 1/250, el parámetro delta transversal sobre la longitud. Para las edificaciones, la norma que establece los parámetros máximos es la NSR 10. En esta norma nos define que para los límites de asentamientos totales para 20 años, exclusivamente para edificaciones, aplica exclusivamente para las edificaciones, más no para el relleno. En construcciones aisladas, el asentamiento total máximo está definido en 30 centímetros, siempre y cuando no se afecte la funcionalidad de los servicios y el acceso a las edificaciones. Y para construcciones medianeras se define en máximo 15 centímetros, siempre y cuando se garantice la servicialidad de la edificación y de las instalaciones vecinas. Los límites que establece la NSR 10 para asentamientos diferenciales están en función del tipo de edificación y el tipo de construcción con sus muros y sus acabados. Tenemos deltas máximos de L sobre 1000, donde L es la distancia entre columnas o entre apoyos de la edificación. Edificaciones con muros de carga en concreto, L sobre 500, o edificaciones con pórticos en concreto, L sobre 300. Para el caso del patio taller, el manual de Ingeniería Geotécnica del Instituto de Ingeniería Civil del Reino Unido establece que edificaciones como el torno en foso, donde se presentan gatos para elevar trenes y bogies, el delta máximo es L sobre 300. Algunos datos aquí relacionados con las cargas que nos van a aplicar los equipos que van a estar en funcionamiento en el patio taller. Estas cargas son tenidas en cuenta para los análisis de asentamientos en función de su ubicación en cada una u otra estructura
que van a formar parte del patio taller. Entonces, por ejemplo, el torno en foso nos transmite un esfuerzo, o se recomienda utilizar para el cálculo de asentamientos un esfuerzo de 50 kilopascales. Es el valor típico que se recomienda. Ese es el equipo que genera los mayores requerimientos en cuanto a esfuerzos sobre el terraplén y sobre el terreno natural. Tenemos también el gato para levantar los coches fijos y móviles, que se recomienda emplear un valor de 25 kilopascales en los análisis. Los demás equipos tienen en promedio 12 kilopascales como carga aplicada. Adicional a las cargas de los equipos y de las edificaciones, en el patio taller y para los análisis del mejoramiento y los asentamientos, se deben considerar la carga del relleno y la carga del relleno convencional de 79 kilopascales con una carga viva producida por el desplazamiento de los trenes de 12 kilopascales. Adicionalmente las cargas del peso propio del suelo, el peso del relleno y las cargas antes mencionadas. Las obras del patio taller requieren o implican la construcción de un relleno, pero este relleno se genera porque debe garantizarse que las estructuras van a quedar en una cota superior a la cota de inundación calculada para un periodo de retorno de la creciente de 500 años. Entonces, el terreno natural en las condiciones actuales presenta ondulaciones y presenta algunos sectores donde se observa el relleno de espesor entre 2 y 3 metros por encima del terreno natural, y en promedio se determinó una cota de 2.540.3 metros sobre el nivel del mar. La cota de inundación calculada en los estudios de referencia para el periodo de retorno de 500 años es 2.543.58 metros. Con esta cota se diseñó y construyó el dique de protección que es vecino del predio del patio taller. La cota de la corona de ese dique es 2.543.64 metros sobre el nivel del mar. Las actividades para la construcción del relleno se inician nivelando el terreno en la cota 2.539.5. A partir de ahí se inicia a conformar la plataforma de trabajo sobre la cual se va a desplazar los equipos para la construcción de los insertos rígidos. Esta plataforma de trabajo tiene un espesor de 50 centímetros y llega hasta la cota 2.540 metros sobre el nivel del mar. En esta cota se construye el mejoramiento del suelo y posteriormente se continúa con la construcción de la capa de transferencia, que es una capa en suelo material seleccionado, reforzado con malla biaxial y de espesor unos 50 metros, llegando hasta la cota 2.541.5 metros sobre el nivel del mar, para finalmente sobre esta capa de transferencia construir el cuerpo del terraplén, que en total, desde la cota 2.539.5 hasta la cota final 2.543.8, tendrá una altura de 4.3 metros como obra final sobre la cual se van a construir las edificaciones. Esta es la configuración que tiene el terraplén que se va a construir, resaltando los taludes laterales con inclinación 1:2, la capa de la plataforma de trabajo en este sector de 50 centímetros, unos 50 de espesor de la capa de transferencia y finalmente el cuerpo del terraplén con material seleccionado.
Para el análisis de los asentamientos y el diseño de las obras de mejoramiento del terreno, se plantearon 7 secciones con diferente orientación a lo largo y ancho del patio taller. En este sentido tenemos acá la sección 1.1 que involucra la edificación que es el estacionamiento de trenes. Tenemos la sección 2.2 que nos toca también varias edificaciones en este sentido. La sección 3.3 de igual forma tiene las construcciones en este sector. La sección 4.4 aquí a la entrada por donde ingresan los trenes al patio taller. La sección 5.5 en esta parte inferior donde se encuentran algunas edificaciones de servicios. La sección 6.6 en esta parte del terrapleno únicamente donde está el área de rieles. Y finalmente la sección 7.7 de interés porque es la parte de terraplén donde llega y está en contacto con el viaducto del tren. Bueno, el análisis de información obtenida en campo y las secciones transversales, complementado con la información de las perforaciones realizadas en cada una de estas secciones o en inmediaciones a cada una de ellas, nos define para la sección 1.1 un perfil geotécnico como el observado, donde se ve que en el estrato arcilloso de mayor compresibilidad tiene un espesor de 65 metros en este sector. De igual forma, el perfil de la sección 3.3 nos permite verificar el cumplimiento de las mismas hipótesis, donde tenemos las capas superficiales que llegan hasta los 17 metros aproximadamente, con una secuencia de materiales arenosos, arcillosos, y posteriormente seguido de la capa de mayor espesor de arcillas que están suprayacidas por arenas arcillosas y unas arenas limosas, y continúa el estrato blando hasta llegar a la profundidad de 120 metros aproximadamente. Como filosofías para el diseño de las obras de mejoramiento del terreno, se tiene que para el realce de la superficie actual se consideran diferentes tipos de material para conformar el relleno. Entre ellos tenemos el relleno convencional. Se considera también un relleno con una gradación particular, la conformación del relleno con geobloques, con cenizas volantes, y se consideró también la construcción de una estructura rígida tipo box culver. Para el mejoramiento del suelo se consideraron varias alternativas, entre las cuales la primera fue no mejorarlo, no hacerle nada y hacerle una precarga, construir un mejoramiento con mechas drenantes para facilitar el proceso de consolidación, generando altas deformaciones. También una técnica de consolidación por vacío, que consistía en generar succión en el terreno y inducir la disminución del volumen de vacíos presentes en el suelo. También se consideró la técnica de pilotes empujados como técnica de refuerzo del suelo. También unos pilotes DMC, que son pilotes de mezcla suelo-cemento. Y por último, las inclusiones rígidas. Los análisis y los diseños se basaron en las metodologías de la FHWA, haciendo comparación de las magnitudes de los asentamientos al final de la construcción de las edificaciones y los asentamientos residuales a 100 años, que es el periodo de diseño de esta obra.
Como análisis adicionales, para cada una de estas alternativas de relleno y para cada una de estas obras de mejoramiento, se realizaron análisis de volcamiento, deslizamiento, capacidad portante, estabilidad global y otras que se encuentran, que son necesarias para determinar la eficiencia y determinar qué es las mejores alternativas las que se han seleccionado. Los análisis se realizan a corto plazo, con análisis elastoplásticos basados en esfuerzos efectivos y análisis a largo plazo, donde se emplean los modelos constitutivos de la mecánica en estado crítico y se consideran los modelos de consolidación. Como herramientas para el diseño de las obras, tanto de mejoramiento como del relleno del terraplén, se emplearon software especializado basados en modelos de elementos finitos, como el Midas GTX NX, Plaxis y Zettel. Los softwares son ampliamente de uso común en análisis geotécnicos y el Midas es un software nuevo que está empleándose actualmente con muy buenos resultados. Los criterios de aceptación de las obras diseñadas están enfocados en verificar la reducción de los asentamientos. Dependen del grado de asentamiento residual que genere las alternativas analizadas al final de la construcción de las edificaciones y los asentamientos residuales que se desarrollan durante la vida útil del proyecto después de 7 años de operación. Bueno, los análisis de los asentamientos y el comportamiento del suelo se hizo a partir de la estimación de asentamientos con análisis convencionales unidimensionales. Con estos análisis, a corto plazo se determinan los asentamientos elásticos, los asentamientos inmediatos que se generan durante construcción, y a largo plazo se determinan los asentamientos de consolidación en desarrollo de la teoría de consolidación unidimensional. Posteriormente, se realizan análisis con modelos de deformación en 2 dimensiones, donde se evalúan la acción de las cargas en las secciones transversales analizadas y ya descritas anteriormente. En estos modelos tienen en cuenta el relleno, la carga de las edificaciones, los niveles de agua y adicionalmente los elementos de mejoramiento del terreno que se diseñen. Y a corto y largo plazo también se emplean los modelos constitutivos representativos de los materiales presentes en el perfil del terreno. Con los resultados obtenidos en estas modelaciones se determinan los menores valores o las menores magnitudes en los asentamientos, tanto elásticos como por consolidación, que me genera la alternativa de mejoramiento como el relleno que se haya seleccionado. El objetivo de las alternativas estudiadas es reducir los asentamientos para permitir la construcción de las edificaciones y adicionalmente reducir los asentamientos diferenciales por consolidación durante la etapa de operación del proyecto. Finalmente, la estimación de los asentamientos en modelos de deformación en 3D se
utilizan para verificar que la magnitud de los asentamientos totales y analizar la interacción suelo-estructura, principalmente con las edificaciones y con las construcciones aledañas. Las alternativas estudiadas, consideradas para la elevación de la cota del terreno actual, son el relleno convencional, el relleno con gradación particular, geobloques, cenizas volantes y las estructuras tipo box. A cada una de estas alternativas se le hizo un análisis en función de su peso unitario, la estabilidad y resistencia, la flexibilidad de la alternativa, los tiempos de construcción, las experiencias previas en la construcción de este tipo de alternativas, los costos y finalmente la logística relacionada con el material y los equipos de construcción de cada una de ellas. Este análisis se realiza, se le da una valoración a cada alternativa y se le da un posicionamiento en función de la alternativa que tenga mayor valoración, será la que está en primer lugar. En este caso, el relleno convencional fue la alternativa seleccionada. De forma paralela, se realizan también el análisis de alternativas para el mejoramiento del terreno. Entonces, se consideró la alternativa de no hacerle mejoramiento al suelo, la consolidación convencional, consolidación por vacíos, con subdrenes, la construcción de pilotes, DMC en suelo mezcla con cemento, y las inclusiones rígidas o columnas de módulo controlado. A cada una de estas alternativas se les analizó la profundidad del mejoramiento, la reducción en los asentamientos totales, la reducción en los asentamientos remanentes, la reducción en los asentamientos diferenciales, las experiencias previas en el país con la implementación de cada una de ellas, los tiempos de construcción, los costos relativos y la logística relacionada con los materiales y los equipos necesarios para su construcción. De igual forma, se le dio una valoración y se ordenaron en función de las alternativas que han obtenido su mayor valor. En este caso, la alternativa número 1 es la inclusiones rígidas o con columnas de módulo controlado. Bueno, el diseño y el análisis de la alternativa seleccionada con columnas de módulo controlado o inclusiones rígidas se realiza con el fin de proporcionarle al terreno un mayor grado proporcionarle una densificación adicional a la que tiene actualmente. Esta densificación se logra durante el proceso constructivo de la inclusión por el desplazamiento lateral del suelo en el momento de realizar la perforación para la inyección de concreto. En esta alternativa no se generan desperdicios, se genera una densificación inmediata del terreno circundante a la inclusión y adicionalmente con la construcción de la inclusión en concreto de especificaciones y módulos especificados, se densifica y se le aumentan las características mejorando su comportamiento ante las cargas que va a tener que soportar con el relleno. Aquí tenemos las ventajas que se generan. El proceso constructivo es bastante rápido y es una de las ventajas que tiene esta alternativa. Aquí observamos un video de la construcción de unos insertos, resaltando que es un proceso rápido. En promedio se tiene que cada inclusión rígida se construye en un tiempo aproximado de media hora entre el momento de la instalación de los equipos, la perforación, el vaciado del concreto y aquí se observa cómo es el proceso constructivo
y al final, cuando sale la broca cónica, ya queda construido el elemento. Para el proyecto del mejoramiento del suelo del patio taller, el concreto que se consideró emplear es un concreto de baja resistencia de 14 megapascales a los 28 días con un módulo de elasticidad del orden de los 17.500 megapascales con una relación de Poisson de 0.2 y un peso unitario de 20 kilonewton metro cúbico. En función de las secciones analizadas y las cargas de las edificaciones que experimentará cada una de ellas, se determinaron diferentes arreglos de las inclusiones rígidas referidas a la longitud, que están entre 30 metros, entre 30, 20, 25 metros, 35 metros, ¿sí? Y separaciones que están definidas de 1.7 metros para las áreas de mayores cargas y 2.5 metros para las áreas que no tienen, no se van a ver sometidas a cargas altas. Este es un esquema que observamos la configuración del sistema, cómo quedaría el mejoramiento en la parte inferior, el nivel freático a 1 metro de profundidad, nuestra cota 2539.5, donde construimos la plataforma de trabajo y la capa de transferencia y el material de relleno, para obtener finalmente la cota final de la plataforma del patio taller. En las secciones analizadas y en función de las cargas que se van a presentar a lo largo de cada una de ellas, se determinan diferentes arreglos de inclusiones y se calculan los asentamientos que se generarán al final de la construcción de las obras, los asentamientos por consolidación a 2 años, a 20, a 30 y a 100 años. Y finalmente se determina un delta entre este periodo de terminación de obras y la vida final, el tiempo final de los 100 años. Entonces, en este orden de ideas se tiene, por ejemplo, que para la sección 1.1, los asentamientos al final de la construcción de las obras es de 20.9 centímetros y al final de los 100 años llega a los 28.7, teniendo un asentamiento diferencial en ese periodo de 7.9 centímetros. El asentamiento más alto, el diferencial más alto, se encontró en la sección 2.2 con 11.5 centímetros de asentamiento diferencial en un periodo de 100 años. Gráficamente podemos mirar y analizar los beneficios y las bondades de la alternativa seleccionada, donde la línea continua me representa los asentamientos sin hacer ningún tipo de mejoramiento. Como se puede observar, al final de la construcción de las obras tenemos unos asentamientos altos del orden de 40 centímetros y al final de los 100 años del periodo de estudio tenemos asentamiento del orden de 58 centímetros. Tenemos un asentamiento diferencial del orden de 18 centímetros durante la operación del proyecto, muy superior a el asentamiento que se obtiene con las inclusiones rígidas, con una configuración de 20 metros de longitud y una separación de 2.5 metros. En esta configuración, los asentamientos al final de las obras está del orden de 18-20 centímetros y los asentamientos a 100 años vienen a ser del orden de 27. Tenemos un diferencial del orden de 7-8 centímetros, que es mucho más manejable y nos cumple con los criterios que están definidos para las edificaciones y para los rieles en el área del patio taller.
Otra medida importante que se verifica es el asentamiento diferencial entre áreas adyacentes. En una misma sección se pueden presentar un asentamiento de una magnitud en un sector y en un sector siguiente un asentamiento mayor o un asentamiento menor. Este delta de asentamientos me genera una distorsión o un ángulo que se denomina la distorsión angular. La distorsión angular para nuestro proyecto está definido con valores de alerta, del índice de alerta de L150 y L sobre 1000. La línea roja que se observa es L sobre 1000, la línea apuntada L sobre 150. Esto aplica en función del área donde vayamos a hacer los análisis. En esta sección 1.1, la línea continua que observamos acá, observamos que para una longitud de 850 metros aproximadamente, se cumple con el parámetro más exigente que es L sobre 1000. Por lo tanto, esta alternativa nos permite inferir que las distorsiones angulares que se van a presentar están dentro de los rangos exigidos por la norma. Los trenes ingresan al patio taller viniendo del viaducto aéreo sobre una estructura rígida y en este sector va a pasar a una estructura térrea que es nuestro relleno. Por eso es de especial interés esta franja para analizarla, porque no se pueden permitir asentamientos diferenciales mayores entre dos tipos de estructura con diferente rigidez. En ese orden de ideas, las inclusiones rígidas que se diseñaron para este sector son de 25 metros de longitud y con separación de 1,7 metros, que es la configuración que me permite que me genera los menores asentamientos y las menores distorsiones angulares. Finalmente, las obras de patio taller se iniciaron el 17 de agosto del 2021 y actualmente se adelantan las actividades preliminares, como son actividades de descapote, excavaciones para llegar a las cotas de los diseños de las diferentes, de la plataforma de trabajo, y las excavaciones necesarias para obras como el sistema de drenaje y los vallados. Aquí observamos, por ejemplo, la materialización del cerramiento perimetral, actividades de descapote en este sector, aquí la conformación de un pondaje para control de crecientes, los tramos, la plataforma de trabajo, para su conformación se construyeron unos tramos de prueba donde se realizaba la mezcla suelo-cal con un porcentaje definido inicialmente del 2%. Entonces aquí observamos esas actividades ejecutadas en el patio taller con equipos agrícolas, un arado que nos debe definir los procesos constructivos, tiempos de curado y demás actividades que nos garanticen las características de la capa final de la plataforma de trabajo. Adicionalmente, como comentaba, está la conformación de las cunetas para el drenaje durante la construcción de las obras. Estos son unos vallados existentes que servían para facilitar el drenaje del predio. Estas obras no están consideradas dentro de los diseños, por lo tanto, se está haciendo su limpieza y su relleno con materiales de cantera, materiales externos al patio taller. Aquí observamos ya unas excavaciones en la cota 2539.5, se observan las características del material y en este sector también se observa la continuación de las actividades de excavación.
Finalmente, con el fin de realizar monitoreo y medir la evolución de los asentamientos durante construcción y durante operación y validar las hipótesis de diseño y las curvas de asentamiento en el tiempo, se plantea una instrumentación geotécnica consistente en la construcción de mojones topográficos en diferentes áreas del patio taller, tanto a nivel de terreno natural como en la corona del relleno. También se proyecta la instalación de piezómetros para medir niveles piezométricos y niveles niveles freáticos. En el sector, en diferentes áreas del patio taller, principalmente aquí en cercanías del Jarillón, se proyecta la instalación de inclinómetros con el fin de determinar si la construcción del terraplén tiene alguna afectación sobre el Jarillón. El Jarillón es una obra de la CAR y no se puede intervenir, por lo tanto se debe garantizar su estabilidad. Finalmente, a nivel de la cota 2539.5, bajo la plataforma de trabajo, se proyecta la instalación de líneas de asentamientos. Estas líneas de asentamientos son las que nos van a medir la ocurrencia del asentamiento del terreno durante la construcción y durante la operación del proyecto. Adicionalmente, sobre la capa de transferencia se proyecta una segunda línea, una segunda capa donde se van a instalar líneas de asentamientos en un nivel 2 metros por encima de la primera línea. Con esta instrumentación se busca establecer cómo es el comportamiento del terreno, si las hipótesis de diseño se están cumpliendo, si las obras están atendiendo las necesidades del terraplén y su comportamiento se está desarrollando de acuerdo a las predicciones, y en caso que no ocurra se podrán tomar decisiones para hacer algún complemento a las obras del mejoramiento del terreno. Experiencias con técnicas de mejoramiento del terreno para la construcción de terraplenes. Se tiene una experiencia en la construcción del proyecto vial Yatí-La Bodega que permite unir el Magangué pasando sobre el río Magdalena con el sector Bodega y poder llegar por vía carreteable hacia el municipio de Mompox. El proyecto es un proyecto vial de 11.8 kilómetros. Inicia Magangué, queda por aquí, por este sector, el río Magdalena baja, aquí el brazo Santa Lucía, el brazo Loba, el carreteable para llegar al caserío Yatí, y aquí arranca nuestro proyecto, el proyecto vial que se desarrolla pasando viaducto en este sector, aquí en terraplenes, en este sector hasta acá, aquí nuevamente viaducto para pasar el otro brazo, y llegamos aquí donde continúa un terraplén para empatar con la vía que llega en Sicuco, con la vía que va a comunicar con Mompox. En este proyecto se tenían 3 tramos de terraplén y 2 tramos de viaducto. En total, el terraplén en el sector de Yatí tenía una longitud de 94 metros, correspondiente principalmente al aproche al puente. En este sector se instalaron drenes mecha, era un estrato de suelos finos, no eran muy compresibles, por lo tanto la separación fue de 3 metros y unas profundidades que nos llegaron al máximo a 9 metros.
Los terraplenes más compresibles estaban en el sector Isla Grande y el sector Bodega por ser de formación cenagosa y los suelos presentaban alta compresibilidad, por lo tanto la profundidad de los elementos y la separación es menor. En el sector Isla Grande la longitud del terraplén era de 2.690 metros, con drenes mecha en disposición en 3 bolillo, con separación de 2.50 y alcanzando profundidades máximas de 14 metros. Y en el sector Bodega, el sector de mayor compresibilidad, la longitud del terraplén era de 2.816 metros, con drenes mecha también en 3 bolillos y separación de 2 metros con profundidad máxima de 25 metros. La técnica de los drenes mecha es diferente a la técnica de los insertos rígidos. En los insertos rígidos, los insertos son un refuerzo al terreno que disminuye asentamientos. En los drenes mecha no se disminuyen los asentamientos, lo que ocurre es que se aceleran los asentamientos. ¿Por qué? Porque con una separación de 2.50 a 3 metros, la disipación del exceso de presiones de poros ya no se realiza hacia arriba o hacia abajo, sino se realiza de forma horizontal, porque a 1 metro va a haber un elemento que me permite y me facilita la salida del agua hacia superficie donde tenemos menor presión atmosférica. De esta forma, los asentamientos se generan en menor tiempo, pero la magnitud sí es la misma, como si no se hiciera ningún mejoramiento. ¿Acabó? Esta es una vista aérea de la forma como se instalaban los drenes mecha. Aquí tenemos el equipo de hincado de los drenes mecha. Tenemos la disposición en 3 bolillos y la instalación en todo el ancho de la base del terraplén, en todo el largo del terraplén que se estaba mejorando. Esta es una imagen del proceso constructivo y aquí vemos un video donde se instala el dren mecha. Es un proceso rápido, en la parte superior se corta y aquí se instala un material drenante que puede ser una capa granular o, como en este caso, que se utilizó un tubo plano perforado que sacaba el agua que salía hacia el exterior del terraplén. Aquí observamos los tubos planos que estaban conectados a la salida de los drenes mecha y en la parte final donde se evacuaba el agua. En este sector, importante resaltar la presencia de una estructura rígida. Entonces, el comportamiento en este sector es uno y el comportamiento en este sector es otro. El box culver es una estructura que compensaba las cargas por ser una estructura hueca y no se instalaron drenes mechas bajo esta estructura. Pero en este sector y en una longitud aproximada de 50 metros, la configuración de los drenes mecha fue diferente. La misma profundidad, pero la separación era menor, del orden de 1,50 a 1,80 metros. La filosofía de esta separación era que en este cambio en este paso de un material térreo a un material de mayor rigidez, como es el concreto, no se presentaran asentamientos diferenciales que me generaran escalones que pues comprometían la seguridad de las personas que utilizaban la vía. El mismo criterio se empleó en los aproches a los puentes. Entonces, en la separación en estas áreas era menor. Como conclusiones, entonces, las inclusiones rígidas son una buena alternativa para disminuir los asentamientos durante la etapa de construcción y los asentamientos residuales durante la operación del proyecto. La distribución en planta de los insertos rígidos es en cuadrícula,
de 1,70 de lado o de 2,50 de lado. Para garantizar una adecuada transferencia de las cargas del terraplén y de las edificaciones a los insertos rígidos, es necesario la construcción de una capa de transferencia de 1,50 de alto, reforzado con mallas biaxiales en todo lo largo y ancho del relleno. La solución con insertos rígidos de longitudes de 20, 25 y 30 metros en las zonas de mayores cargas del patio taller nos permiten cumplir con los criterios para la aceptación de las obras definidos como las distorsiones de L sobre 150 y L sobre 1000. Finalmente, las facilidades constructivas de estos elementos de 30 centímetros de diámetro hacen viable que sean implementados como alternativa de mejoramiento del terreno en el patio taller. Finalmente, si hay interrogantes, hay una sesión de preguntas. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces nuestra ronda de preguntas. Gracias. No sin antes agradecer a todas las personas que nos están acompañando de manera presencial y también a quienes se conectaron vía streaming. Queremos contarles que vamos a tener colgado en nuestro canal de YouTube de la empresa Metro de Bogotá el video de nuestra actividad del día de hoy para que puedan volver a verlo aquellas personas que de pronto estuvieron conectados desde temprano y por los inconvenientes que tuvimos con el sonido. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta y dice: ¿cuáles son los ensayos que debe cumplir el material apto para el mejoramiento del terreno del patio taller? Bueno, los materiales que se encuentran en patio taller deben cumplir con características de bajas deformaciones, no tener contenidos de materia orgánica y en función de su uso, como en el caso de la plataforma de trabajo, debe cumplir con características para permitir buenas resistencias que permitan desarrollar una capa que facilite las labores de construcción para las cuales está diseñada. Entonces, en esencia, los ensayos serían para determinar valores de resistencia y compresibilidad. Siguiente pregunta dice: si se pudiera estabilizar el material que se encuentra en el patio taller, ¿cuál sería el porcentaje de cal necesario para cumplir este objetivo? Bueno, en el patio taller encontramos una composición heterogénea de materiales debido a su uso como depósito de materiales de excavación, materiales de construcción, donde encontramos sectores con altos contenidos de materia orgánica, desechos de construcción de tamaño métrico. Por lo tanto, el contenido de cal necesario debe estar en función de una campaña de caracterización a lo largo y ancho del patio taller, donde se hagan ensayos variando el contenido de cal para determinar el contenido óptimo de cal, la humedad óptima que nos permita obtener las resistencias de diseño y disminuir la compresibilidad y los cambios volumétricos que pueden experimentar estos materiales. Entonces, el contenido óptimo no es un valor fijo,
sino está en función de la composición del suelo o del material que estamos ensayando o que vamos a utilizar en el patio taller. Siguiente pregunta. ¿Se están realizando ensayos de densidad? En caso de realizarlos, ¿cuál es la densidad mínima que debe tener el material compactado? Bueno, el control de calidad a los procesos constructivos y a las capas que se están conformando se hace a partir de ensayos de densidad con densímetro nuclear. Para la plataforma de trabajo se tiene establecido que debe cumplirse con un 90% del productor modificado, mientras que para el material del relleno, el material seleccionado del relleno, se debe cumplir con el 95% del productor modificado. La siguiente pregunta es de Martín Riascos, de la Universidad de La Salle. Son dos preguntas. ¿Qué parámetros se emplearían para la modelación del terreno? Análisis numérico con elementos finitos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se tuvo en cuenta la lámina de agua, variación en la modelación? Bueno, los análisis y diseños de las obras de mejoramiento del terreno del patio taller se realizó con software especializado que emplea los criterios y los modelos de elementos finitos. En cuanto a la lámina de agua, en todas las modelaciones y las consideraciones de diseño se tuvo en cuenta una lámina de agua a 1 metro de profundidad. Sí está tenida en cuenta en los diseños. Pregunta de Juan Camilo Guzmán, también de la Universidad de La Salle. ¿Se tuvo en cuenta el concepto de ronda hídrica para la obra? Ronda hídrica. Bueno, si hacemos referencia a las cotas de inundación, sí se tuvo en cuenta. De hecho, ese es el criterio que gobernó la definición de la cota de final del relleno del patio taller. Y la última pregunta es de Valentina Mateus, de la Universidad de La Sabana. ¿Por qué se utilizó concreto de baja resistencia en la parte inferior de la estructura? Bueno, el concreto de baja resistencia es el material que nos permite aumentar la resistencia al corte porque tiene mejores propiedades que el suelo que está a su alrededor y nos mejora las condiciones del terreno. Tengamos en cuenta que un inserto rígido de diámetro 30 centímetros no es un pilote. Se diferencia primero en la calidad del material en el cual está construido, que es un concreto de baja resistencia, y segundo, que no lleva refuerzo. Y en los análisis no se consideran los aportes por fuste ni aportes por punta. Solamente se considera el efecto de densificar el terreno en el cual se construye. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, por su asistencia. Recuerden que el video de nuestra presentación del día de hoy quedará cargado en nuestro canal de la empresa Metro de Bogotá, en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde.